chicos, vamos con los ejercicios propuestos del nivel básico del módulo 3, estequiometría. El ejercicio número 13 dice, para determinar la cantidad de gramos de una sustancia es necesario multiplicar. Bien, ya vimos la fórmula, mol es igual a gramos entre peso molecular, por ende hay que multiplicar moles por peso molecular, sería la opción A. El 14 dice, en una ciudad venezolana hay 3.000 colegios con un promedio de 20 salones y 40 pupitres por aula. ¿Cuántos moles de pupitres hay aproximadamente en dicha ciudad? Veamos, recordemos que un mol es 6,02 por 10 a la 23. Entonces, un mol de pupitres sería 6,02 multiplicado por 10 a la 23 pupitres. Si me están pidiendo cuántos moles hay, necesito saber cuántos pupitres tenemos ahí. Entonces nos dicen que hay 3.000 colegios con un promedio de 20 salones y 40 pupitres por aula. Entonces habría que multiplicar 3.000 por los 20 salones por los 40 pupitres que hay en cada salón. Esto nos daría 3 por 2, 6, 6 por 4, 24, 1, 2, 3, 4, 5, multiplicado por 10 a la 5 pupitres. Si resolvemos la regla de 3, nos quedaría 24 por 1 da 24. Entonces quedaría 24 por 10 a la 5 entre 6 por 10 a la 23. Como el enunciado dice aproximadamente, voy a aproximar 6,02 a 6. 24 entre 6 nos daría 4. Bien, simplificamos aquí y nos da 4. Y cuando hacemos la resta de los exponentes, 5 menos 23 da menos 18. Por ende, sería la opción A. 4 por 10 a la menos 18. 15. El número de Avogadro expresa, ¿un mol equivale a 22,4 litros? No, el número de Avogadro expresa que un mol contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas, que sería la opción C. Vamos con el 16. 40 gramos de hidróxido contiene y me están pidiendo átomos, moléculas, gramos o moles. Si nos fijamos, todas las opciones tienen el 6,02 por 10 a la 23. Entonces, eso quiere decir que lo estamos llevando a moléculas porque el hidróxido de calcio es una molécula. Por ende, la opción debería ser B. Si nos fijamos también, todas las opciones tienen exactamente los mismos números. La pregunta aquí es si son átomos, moléculas, gramos o moles. Y al tener el número de Avogadro involucrado, debemos estar pasando de gramos a moléculas. Este 40 que tenemos en las opciones, obviamente son los 40 gramos que me dieron. Y el 74 debería ser entonces el peso molecular del hidróxido de calcio. Pueden sacar la cuenta si desean, pero por descarte vemos que es la opción B. ¿Ok? Vamos con el 17. El volumen molar en litros del oxígeno medido en condiciones normales es... Bien, volumen molar es el volumen que ocupa un mol. Y si estamos en condiciones normales, un mol de cualquier sustancia ocupará un volumen de 22,4 litros. Por ende, debe ser la opción C. 18. El peso molecular de una sustancia de masa 0,2 gramos y ocupa un volumen de 0,05 litros en condiciones normales es... Ok. Si me están pidiendo el peso molecular, yo necesito trabajar obviamente con el peso molecular y me hablan de litros en condiciones normales, sería 22,4 litros. Entonces recordemos que 22,4 litros en condiciones normales equivale al peso molecular, a la masa molecular. Luego me dicen que tenemos 0,05 litros, litros debajo de litros. Y 0,2 gramos que iría debajo del peso molecular que estaría dado en gramos. Y resolvemos la regla de 3. Entonces nos queda que el peso molecular será igual a 22,4 por 0,2 entre 0,05. Corremos la coma 2 espacios en el denominador y para eso corremos la coma 2 espacios también en el
numerador. Entonces nos estaría quedando en el numerador 448 entre 5. Recuerden que para dividir entre 5 duplicamos el número y luego le colocamos una coma decimal o corremos la coma un espacio hacia la izquierda. Por ende sería la opción C. Vamos entonces con el 19. El volumen de amoníaco para 23 gramos de esta sustancia en condiciones normales es, veamos, el amoníaco tiene una masa de, el nitrógeno es 14, por 1 da 14, el hidrógeno, cada hidrógeno es 1, por 3 da 3, el amoníaco tiene una masa de 17 gramos cada mol. Como estamos en condiciones normales, un mol es 22,4 litros. Si un mol es 17 gramos y un mol es 22,4 litros, 23 gramos, ¿cuánto será? Y podríamos resolver la regla de 3. Entonces tenemos que 17 gramos es 22,4 litros. Los 23 gramos que me piden como incógnita, ¿cuánto será? Definitivamente debería darme más de 23 gramos. Entonces multiplicamos 23 por 22,4 entre 17. Bien, al sacar esa cuenta nos da 30,3, por ende debe ser la opción A. Vamos con el 20. 2 gramos de dióxido de carbono a 760 milímetros de mercurio, que es presión de una atmósfera, y 0 grados centígrados ocupan un volumen de... Me están dando los datos en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, sacamos primero el peso molecular del dióxido de carbono. Cada átomo de carbono tiene un peso de 12, hay uno solo, serían 12. Cada átomo de oxígeno tiene un peso de 16, por 2 darían 32. La suma da 44 gramos en un mol. Entonces, si 44 gramos equivalen a 22,4 litros porque estamos en condiciones normales, los 2 gramos que nos dan como dato, ¿cuánto será? Si nos fijamos, 22,4 es aproximadamente la mitad de 44, es un poco más de la mitad. Eso significa que este resultado debe ser un poco más de la mitad del número 2. Por ende, debe ser la opción A, 1,02. Bien. Vamos con el 21. El número de moléculas que contiene un gas que ocupa un volumen de 11,2 litros en condiciones normales de temperatura y presión es... Esta es una pregunta teórica. Si 22,4 litros es 6,02 por 10 a la 23, 11,2 es la mitad de 22,4, debe darme la mitad en las moléculas. Por ende debe ser la opción B, 3,01 por 10 a la 23. Igual podemos efectuar la regla de 3. 22. Un gramo de hidrógeno ocupa un volumen en condiciones normales de... Bien, veamos. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Cada átomo de hidrógeno pesa 1. Como hay 2 átomos, esto nos da 2 gramos sobre mol. 2 gramos, que es el peso molecular, debe ocupar 22,4 litros en condiciones normales. Y nos dan como dato 1 gramo. 1 gramo, ¿cuánto será? Pues 1 gramo es la mitad de 2 gramos, por ende aquí el resultado debe ser la mitad de 22,4 y la mitad de 22,4 es 11,2 litros. Por ende sería la opción C. El 23 pide cantidad de átomos en 9 gramos de aluminio. Veamos. Si quiero los gramos necesito el peso atómico del aluminio, que es 27 gramos. Y no hay que calcular más nada porque el aluminio es un átomo. 27 gramos de aluminio son un mol, y un mol es 6,02 por 10 a la 23 átomos. Bien, si quiero 9 gramos de aluminio, ¿cuánto será? Si nos fijamos, para pasar de 27 a 9 hay que dividir entre 3, por ende debemos dividir este entre 3. 6 entre 3 da 2. 2 por 10 a la 23 aproximadamente, sería la opción D. Seguimos. 24. 5,6 litros de SO2 medidos en condiciones normales tienen una masa de... Bien,
Nuevamente, necesito calcular peso molecular porque me están pidiendo masa. Entonces, el azufre es 32, por 1 da 32. El oxígeno, cada uno pesa 16, por 2 sería 32. La suma da 64 gramos sobre mol. Luego, 64 gramos deben equivaler a 22,4 litros si estamos en condiciones normales. Y nos dicen que tenemos 5,6 litros. ¿Cuánto será? Podemos efectuar la regla de 3. 5,6 por 64 entre 22,4, o podemos preguntarnos si hay alguna relación entre estos números. Vamos a ver, ¿por cuánto habría que multiplicar 5,6 para que nos dé 22,4? Yo supongo que debe ser por 4. Verifiquemos. 6 por 4, 24, llevo 2, 5 por 4, 22, 22 efectivamente. Eso quiere decir que para pasar de 22,4 a 5,6 había que dividir entre 4. Por ende, habría que dividir aquí también entre 4 para obtener el resultado. 64 entre 4 nos daría 16. Bien, vamos con el ejercicio número 25. 8 gramos de oxígeno corresponden a, y todas las respuestas están en moles. Podemos usar la regla de 3 o podemos usar la fórmula. Entonces, nuestra fórmula diría que moles es igual a masa entre masa molar o peso molecular, como lo llamen. La masa, en este caso nos dicen que son 8 gramos, y el oxígeno, cada átomo tiene una masa de 16, y como son 2, 16 por 2 nos da 32 gramos sobre mol. 8 entre 32, si lo simplificamos, quedaría 8 entre 8, 1, 32 entre 8, 4, y un cuarto es 0,25, opción A. El 26. 2 gramos de hidrógeno ocupan un volumen en condiciones normales de, este es igualito al 22. Entonces, tenemos en el caso del hidrógeno que su peso molecular es 2 gramos, porque cada hidrógeno pesa 1, 1 por 2, 2. En condiciones normales el volumen sería 22,4 litros, y como dato tenemos 2 gramos. Pues obviamente, si 2 gramos es 22,4 litros, 2 gramos tendrá que ser opción D, 22,4 litros. 27. 11,2 litros de amoníaco en condiciones normales tienen una masa de. Entonces, el amoníaco ya habíamos calculado que su peso molecular era 17 gramos sobre mol. Si está en condiciones normales, quiere decir que 17 gramos ocupan un volumen de 22,4 litros. 11,2 litros, ¿cuánto será? 11,2 es la mitad de 22,4, por ende debe ser la mitad de 17, sería la opción D, 8,5. De todos modos, recordemos que el amoníaco tiene por fórmula NH3. Entonces, si queremos calcular su masa molar, el nitrógeno pesa 14, hay un solo átomo, el hidrógeno pesa 1 cada uno y hay 3, por ende sumarían 14 más 3, 17, que son los 17 que tenemos aquí. Vamos ahora con el 28. 22,4 litros de dióxido de carbono medidos en condiciones normales tienen una masa de, veamos, dióxido de carbono. Cada átomo de carbono tiene una masa de 12. Por 12 gramos de carbono. Y el oxígeno tiene una masa de 16. Por 2 daría 32 gramos en oxígeno. Eso suma 44 gramos, un mol. Entonces, si 44 gramos son 22,4 litros, 22,4 litros, que es lo que nos están pidiendo, ¿qué masa será? Tiene que ser 44 gramos. Bien, vamos con el 29. 44,8 litros de dióxido de carbono en condiciones normales equivalen a, vemos que las respuestas están en moles, en moléculas y en átomos. El dióxido de carbono es una molécula, por ende descartaríamos la opción D, que habla de átomos. Y veamos. El dióxido de carbono, 44,8 litros, sería el doble de 22,4. Entonces, si tenemos que 22,4 litros equivalen a un mol y tenemos el doble, que es 44,8 litros, esto debería darme el doble, serían 2 moles.
Por ende, queda descartada la opción A. Luego, también sabemos que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Si tenemos 2 moles, debe ser exactamente el doble. Entonces, debería darnos 12,04 por 10 a la 23 moléculas, que sería la opción C. Si nos fijamos, corrieron la coma un espacio y el exponente cambió de 23 a 24. Vamos con el 30. La masa molar del CO2 es 44 kilogramos sobre kilomol. Esto significa que, bien, es muy simple. El denominador siempre se va a leer como 1. Entonces significa que 1 kilomol contiene 44 kilogramos. Vamos a ver qué dice la opción A. Cada mol de CO2 tiene una masa de 44 kilogramos. No, debería decir cada kilomol. La B dice, cada kilomol de CO2 tiene una masa de 44 gramos. No, debería ser kilogramos. La C dice, cada kilomol de CO2 tiene una masa de 44 kilogramos. Opción C es la opción correcta.